Hey, ¿qué pasa, chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo y esta vez nos encontramos en un tutorial que la verdad me lo ha pedido bastante gente. Así que hoy os voy a enseñar a cómo crear servidores en nuestro querido Assetto Corsa. ¿Qué necesitamos para esto? Lo primero que necesitamos es tener, evidentemente, nuestro Assetto Corsa, y sí, lo tenemos que tener original a través de Steam, porque si no, este método no funciona. Este método de momento solo funciona para PC, desconozco si en consolas se pueden abrir servidores o desconozco si se pueden llegar a personalizar los servidores, no tengo ni idea. Una vez hayamos comprado nuestro Assetto Corsa, tendremos que descargarnos el Content Manager. ¿Cómo? Simplemente buscamos Content Manager Assetto Corsa y nos vamos a su página oficial. Nos dice aquí los requisitos que necesitamos para tener el Content Manager, algunas de sus funciones nuevas, y aquí tenemos el apartado de descarga. Lo podemos descargar de manera directa, desde GitHub o desde otro sitio. A quien le guste este programa, ya que el creador del programa nos lo vende en la versión demo, por así decirlo, tenemos la versión completa. Tenemos que pagar para obtener la versión completa. ¿Qué diferencias hay entre la versión gratuita y la versión de pago? Simplemente que en la versión de pago podemos disfrutar de muchas más funcionalidades dentro de la propia aplicación. ¿Recomiendas comprarla? Sí, porque la verdad para 1, 2 o 3 euros que vale es bastante recomendable. Lo único que tenemos que hacer es la descargamos. Le damos aquí, Download Directly, y automáticamente, como veis, se nos ha descargado un archivo, lasted.zip. Perfecto, una vez hayáis descargado el archivo tendréis este WinRAR que contiene un archivo readme y un archivo .exe. Este .exe es el que hay que guardar, ya que va a ser el lanzador del Content Manager y a la vez va a ser el lanzador del juego. En mi caso, por ejemplo, lo voy a añadir al escritorio. Como veis, ya lo tengo aquí en el escritorio. Lo único que tenemos que hacer es abrirlo e instalarlo. No os voy a enseñar cómo se instala, ya que como ya lo tengo instalado no me va a saltar otra vez todos los pasos, pero en YouTube hay bastantes tutoriales de cómo instalar el Content Manager. La verdad que es muy intuitivo. Aquí, para los que tengáis la versión gratuita, aquí arriba a la derecha pondrá Switch to Full Version. Le damos un clic, metemos nuestra clave y listo, ya podremos disfrutar del Content Manager full. Antes de nada voy a enseñar cómo poner el Content Manager en español, así que lo voy a poner en inglés, en el idioma por defecto, y así os enseño cómo se pone en español. Vale, perfecto. ¿Cómo cambiamos el idioma? Arriba a la derecha nos iremos a Settings. Una vez nos iremos a la izquierda y seleccionaremos Content Manager y nos iremos a Language and Regional, esta casilla de aquí. Clicamos y aquí lo tenemos, Language, Content Manager, le damos un clic y lo ponemos en español o en el idioma que más conozcáis. Luego en Assetto Corsa Language pondremos también el español, así tendremos el juego también en español. Esta opción que se nos ha creado aquí es para ver si hay actualizaciones sobre el idioma. Yo os recomiendo que lo pongáis en iniciar. Según inicies el programa, va a chequear si hay alguna actualización de idioma y si la hay, os lo avisará. Simplemente le damos a Restart y el programa se cerrará y se abrirá automáticamente ya traducido. Ahora vamos a lo que nos interesa, ¿cómo hacemos nuestro servidor? Vale, habrá gente que aquí arriba pondrá ya servidor o server. En otras ocasiones nos tendremos que ir a las 3 rayitas y nos iremos a servidor, también vale con control F2. Cuando nosotros entremos aquí por primera vez, olvidad esto de la izquierda, tendréis un servidor que sea server/01. ¿Qué hacemos? Pues aquí arriba, que pone server/02 o 01 en vuestro caso, ponéis por ejemplo el nombre del servidor. Por ejemplo, Marcos DDR32 /YouTube. Ahora aquí tendremos que configurarlo un poquito. Voy a ser breve, quiero ser rápido para que sepáis un poquito lo básico y que podáis abrir el servidor de manera bastante rápida. Aquí, Capacity, capacidad de jugadores, es decir, el circuito por ejemplo es Simula, tiene 24 entradas a boxes. Pues ponemos la capacidad para 24 personas. ¿Que queremos que solo puedan entrar 6 personas? Pues capacidad para 6 personas. Contraseña, si queremos que el servidor tenga una contraseña, pues ponemos una contraseña, por ejemplo, patata. Y la contraseña de administrador, que esta es para echar a gente, banear, quiquear y todo eso, pues pondremos una contraseña que poca gente sepa. Por ejemplo, patata 55. Vale, una vez hecho eso, nos vamos al apartado importante. Aquí a la derecha pone UDP port, TCP port y HTTP port. ¿Qué hay que hacer con esto? Muy sencillo, tenemos que abrir los puertos de nuestro router. Ahora bien,
Aquí, por favor os lo digo, no me preguntéis cómo se abren los puertos de mi router, ya que en internet, en YouTube, hay cientos de tutoriales de vuestra marca. No es lo mismo un router de la marca, por ejemplo, Orange, que otro de la marca Movistar, que otro de la marca Vodafone. Cada router, cada compañía de internet es un mundo. Entraremos a la página de nuestro router, escribiremos nuestra contraseña y bueno, aquí como veis tengo varios datos tapados. Esto es importante que no lo enseñéis a nadie. En mi caso, para añadir o cerrar puertas del router, tengo que irme a configuración avanzada, NAT/PAT, y como veis aquí tengo muchos puertos abiertos. Si habéis visto vídeos anteriores míos, sabéis que he abierto puertos del RUS, puertos del BNG, y ahora vamos a abrir puertos de la Seto. ¿Cómo? Muy sencillo. Nos vamos al Content Manager y miraremos esto de aquí: UDP port, TCP port y HTTP port. Como vemos tenemos el 9600 en TCP y UDP y en HTTP tenemos el 8081. ¿Qué hay que hacer? Abrir estos puertos en el router. Los podéis modificar. Si tenéis otro servidor, por ejemplo, podéis poner 9608, ¿vale? En UDP y en TCP, estos dos siempre iguales. Y por ejemplo en HTTP port, por ejemplo, 8088, por ejemplo. Nos iremos a nuestro router y diremos, vale, abro los puertos, pero ¿cuál es la IPv4 de mi dispositivo? Simplemente escribimos cmd ipconfig y nos saldrá esto de aquí. Nos tenemos que mirar dirección IPv4 y como vemos, la de este ordenador acaba en 140. Pues muy sencillo, simplemente buscamos el 140 y lo agregamos. Por ejemplo, en mi caso me aparecen un montón de direcciones IP. Por ejemplo, la mía ya me aparece aquí, pero si no la tenemos, simplemente la escribimos a mano. Seleccionamos aquí la IPv4, escribimos en el puerto interno, en este caso hemos puesto 9608, y en el puerto externo exactamente igual. Y aquí, como tenemos que abrir TCP y UDP, si tenemos la opción de añadir ambos, añadiremos ambos y le daremos un clic en añadir. Yo no lo hago porque, si os fijáis, ya tengo los puertos configurados. Lo único que tengo que hacer es cambiar la dirección IPv4 del dispositivo. Hacemos lo mismo tanto en los puertos UDP y TCP como los puertos HTTP. Para hacerlo un poco más rápido voy a usar este servidor que ya tengo configurado. Puertos 9600, 8081. Nos vamos aquí, 9600, 8081. Ya está, ya lo tenemos hecho. ¿Qué es lo que hay que hacer? Muy sencillo. Ahora nos iremos a donde dice Entry List. Le damos aquí un clic y tenemos dos opciones: o aquí, o que os aparezcan un montón de cosas como a mí, o que no os aparezca nada, ¿vale? Que os aparecen muchas cosas. A la derecha le damos varios clics en Delete. Esto es para eliminar todo tipo de coches, ¿vale? Y luego agregaremos los coches que nosotros queramos. Le damos al más y aquí simplemente busquemos los coches que queramos agregar. Imaginémonos que queremos abrir un servidor con mods, por ejemplo, con los Fórmula 1 del 2023. Pues simplemente yo busco aquí los Fórmula 1 del 2023 y los voy agregando. ¿Cuántos quiero agregar? Por ejemplo, 10 coches, pues le doy 10 veces. Como veis aquí ya tenemos 10 coches. ¿Podemos cambiarle la skin? Por supuesto, donde dice skin podemos ir uno a uno manualmente o darle aquí donde dice random skin, un par de clics y como veis ahí ya las skins se asignan de manera random. Siempre tenéis que verificar que los clientes coincidan con las entradas, es decir, tenemos 23 clientes, pues hay que poner 23 entradas. Nosotros, si por ejemplo esto lo bajamos a 10 clientes, capacidad 10, pues ahora ya podríamos arrancar el servidor. Reglas. Estas son las reglas o las ayudas que podamos tener en el juego. ABS, control de tracción, control de estabilidad, espejos virtuales, calentadores de ruedas. Aquí el consumo de gasolina, el daño, el desgaste de las ruedas, etc, etc, etc. Conditions. Estas son las condiciones de la pista. La hora, el multiplicador del tiempo. Si queremos que el circuito sea dinámico, es decir, que el asfalto vaya cambiando según temperatura y según vueltas, que haya más o menos agarre. Si queremos cambiar la temperatura de la pista, velocidades del viento, la variedad de la dirección del viento. Si queremos que, por ejemplo, soleado, haya nubes, llueva incluso. En sesión podremos aquí ver el tipo de sesiones que queramos. Sesión de reserva, booking, que esto la verdad nunca lo he usado. Sesiones de práctica, que lo podemos modificar el tiempo. Sesiones de quali, de carrera, si queremos carrera, por ejemplo, por vueltas o por tiempo. Vueltas de carrera, tiempo de carrera.
si queremos que haya vueltas, etc, etc. Advanced, esto es ya para el tema de los neumáticos, para ver qué neumáticos se pueden usar. Yo por norma general no toco nada. Igual que si queremos hacer un setup fixed, un setup igual para todos, lo podemos poner. ¿Cómo cambiamos el circuito? Nos vamos a main, clic al circuito y ya podemos elegir el circuito que nosotros queramos. Yo por ejemplo, para hacer la prueba así rápidamente, voy a seleccionar Banana Hubs, circuito normal, siguiente, y voy a seleccionar coches del Assetto para que la persona que va a entrar ahora al servidor no tenga que estar descargándose contenido. Ahí está, por ejemplo, este coche mismo. Le cambiamos las skins si queremos. Mira, este coche por ejemplo solo tiene 3 skins. Pues oye, pues 3 skins y luego ya se van repitiendo. Una vez tengamos hecho todo esto, le damos abajo donde dice guardar. Y muy importante, cerramos el Content Manager y volvemos a abrir el Content Manager. Nos volvemos a ir a la pestaña servidor y en teoría ya deberían de estar todos los cambios guardados. Le damos donde dice Run, abajo a la izquierda. Y arriba a la derecha se nos va a crear aquí a la izquierda de main un iconito que ponga log. Puede que a vosotros, al ser la primera vez que abriráis el servidor, os salga esto, ¿vale? Muy importante, tanto redes públicas como redes privadas las permitís, ¿vale? Le dais a permitir y ahora nos iremos arriba a la derecha donde dice log. Y como veis aquí nos va a poner un montón de detalles. Abajo a la izquierda nos tiene que salir OK. En el momento que nos salga OK y no nos salga nada más, quiere decir que el servidor ha iniciado correctamente. ¿Cómo sé yo cuál es mi IP? ¿Cómo sé yo cómo mi amigo entra al servidor? Muy sencillo. Abajo pone invitar. Pone invitar y a la derecha una flechita. Si incluimos contraseña, no tienen ya que entrar con una contraseña, ¿vale? Le damos aquí invitar. Y esto lo único que hay que hacer es pasárselo a un amigo. Nuestro amigo, cuando clique en el enlace, le va a llevar a esta página. Le dará en Join y aquí le pondrá Abrir Content Manager. Le da en Abrir Content Manager y aquí directamente le sale para entrar al servidor. Así que, si os parece bien, se lo voy a pasar a un amigo y vais a ver que esto funciona perfectamente. Así que ahora nos vemos con el señor Tortuga, alias Nokrala. Iniciamos nuestro servidor. Le damos un par de veces a invitar, abrimos Discord y se lo pegamos a nuestro amigo. Se lo enviamos y listo. Lo único que tiene que hacer es, como igual que hemos dicho antes, entrar, como veis, abrir el Content Manager y lo único que tiene que hacer es seleccionar el coche y darle a unirse. Como hemos seleccionado previamente que la contraseña se va a pasar, ya no tendrá que poner ningún tipo de contraseña. Y como vais a ver, a mí me va a dejar entrar perfectamente, ya que yo soy el dueño del servidor. Y ahora en breves le dejará entrar a nuestro compañero, nuestro amigo. A ver que se ponga el juego en primer plano. Ahí está. Como veis, nosotros ya estamos aquí en el juego. Nos podemos mover sin ningún tipo de problema. Vale, de hecho vamos a ir dando una vueltecita para que veáis que no hay ningún tipo de trampa, que esto es el Assetto Corsa online, que no hay ahora mismo nadie en la sesión y así hacemos un poquito de tiempo para que le dé tiempo a nuestro compañero a unirse a la sesión. Como veis, acaba de salir el mensajito de que se ha unido un piloto, Car 1 o Car 2, is Driven B y el nombre del piloto. Y como vais a ver, ahí está, ya ha aparecido en pantalla. Lo tenemos aquí y como veis, en el momento que salga de boxes, ya podemos hacer cositas normales. Como veis, ya me está echando ahí luces. Y como veis, podemos salir, podemos estar en pista tranquilamente. Lo vemos ahí, nos adelanta. Y como veis, podemos estar jugando tranquilamente. Y bueno, evidentemente también hay contacto. Es una cosa que, bueno, creo que no se conoce el circuito. Está siempre presente ahí, ¿vale? Hay contacto, como digo. Como veis, a ver si ahora le podemos embestir para que veáis que verdaderamente hay contacto. Pero como veis, ahí está. Tenemos también toquecitos. Si queremos podemos habilitar los daños, como bien he mencionado antes, si los coches se rompen y tal. Pero bueno, para echar un ratito, por ejemplo, con los colegas, como ahora mismo estamos el señor Nokrala y yo, se puede estar perfectamente. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido el tutorial y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! ¡Chao!